Tenemos que reforzar algunas ideas que son importantísimas para nosotros en Canacintra, porque ante todos los embates económicos que venimos viviendo en el país ya de unos años para acá, y ahora todavía reforzado con la incertidumbre que se está generando después de las elecciones en Estados Unidos, que yo creo que no debiéramos apanicarnos tanto, pero bueno, la turbulencia la vamos a vivir. Una idea de Cámara, una idea nuestra es que una de las respuestas ante estas circunstancias adversas económicas, pues definitivamente es el reforzamiento del mercado interno. Mientras no nos enfoquemos en realmente reforzar las estrategias tanto gubernamentales de los tres niveles de gobierno como las estrategias de las empresas para el fortalecimiento del mercado interno, la verdad es que cualquier situación adversa que no necesariamente generemos nosotros, como insisto, este caso de las elecciones, ¿no? Es algo donde no tenemos ninguna vela y sin embargo sucede y nos mueve el tipo de cambio, nos mueve la bolsa, pero es por esa dependencia que tenemos a ese comercio tan fuerte, tan boyante con Estados Unidos, que si tuviéramos un mejor mercado interno, pues a lo mejor no nos pegaría tanto. Bueno, no a lo mejor, los modelos económicos así lo marcan, no nos pegaría tanto. El país vive con poco más de 50 millones de pobres, que deberíamos de verlos como 50 millones de consumidores potenciales, porque imagínense, para nosotros, cuando hablamos de exportar a Estados Unidos, siempre nos emocionamos mucho con 20 y tantos millones de consumidores latinos en Estados Unidos, y aquí tenemos más de 50 millones. Claro, son potenciales, ¿verdad? Porque tenemos que precisamente darles condiciones de empleo, de salario, de educación, etcétera, etcétera, pero es justamente esa falta de enfoque y de interés en el desarrollo de esto que nos lleva a esa dependencia a otros factores económicos, ¿no? Con este contexto debemos insistir, en Cámara es bien importante para Canacintra, insisto, el estar observantes y el estar siempre en el ánimo de promotoría de que los mercados internos se fortalezcan. Y obviamente en Colima, pues particularmente lo que pueda ser consumos internos de las empresas locales, de los gastos que se generen o las inversiones que se generen en el Estado, pues que la mayoría se puedan quedar aquí o que una parte por lo menos se puedan quedar aquí. ¿A qué vamos con todo esto? Hace algunos días tuve la oportunidad con algunos socios de Manzanillo, específicamente gente que se dedica a la construcción, gente que se dedica a dar mantenimientos industriales, gente que está muy arraigada en el puerto ya, empresas muy consolidadas. Uno de los principales polos de desarrollo económico del puerto, aparte obviamente del API y del movimiento mercantil, pues es la termoeléctrica. Las inversiones constantes que se tienen que hacer en mantenimiento y mejoras, incluso crecimiento, pues ese es uno de los factores que derraman más gasto en la localidad. Y este grupo de empresarios me platicaban que están detectando, a partir de un cambio en algunos puestos administrativos, están detectando, gracias, que se está, ahorita todavía lo podemos manejar como a lo mejor factores aislados, ¿no? Donde hay contratos por invitación, donde tradicionalmente ellos, insisto, hay proveedores que tienen más de 20 años siendo proveedores de la termoeléctrica, y de repente como que ya no lo están invitando, ¿no? Y de repente como que hay pagos que estaban fluyendo y como que se están atorando, ¿no? Y si bien es cierto, los podemos todavía considerar casos aislados, pues obviamente es una preocupación que se está generando porque, pues desafortunadamente, cuando empiezas a tener ciertas eventualidades y ciertos comportamientos, esas eventualidades o comportamientos se pueden llegar a convertir en hábitos, y esos hábitos se pueden llegar a convertir en tendencias, y es justamente lo que no queremos que suceda. No estoy diciendo que deliberadamente estén dejando de invitarlos o deliberadamente estén dejando de pagarles. Todos sabemos también que específicamente tanto Pemex o en este caso CFE están viviendo un momento de coyuntura muy, muy particular. Entonces puede ser parte de esa misma inercia administrativa en la que todo el mundo está medio vuelto loco, porque, por ejemplo, me comentaban que solamente la termoeléctrica se va a dividir en 3 empresas. Entonces el cambio que viene a lo interno de CFE
pues va a ser brutal, ¿no? Y yo me imagino que pues, hay una cierta preocupación al interior de la empresa CFE de lo que está sucediendo. Pero, insisto, para nosotros como Cámara y obviamente como aliados de nuestros socios, que debemos de serlo, sí es bien importante llamar la atención en este punto para que no se nos vaya a, insisto, convertir estos pequeños, tal vez, fenómenos aislados en ya algo que se vaya a conformar, porque pues evidentemente nunca vamos a llegar con una autoridad o con una empresa gubernamental a decirle, oye, a ver, es socio de Cámara, le tienes que dar chamba. No, le tienes que dar la oportunidad de que te provea. Son posturas muy diferentes, ¿sí me explico? Y en ese sentido, al ser uno de los polos, insisto, de rama económica más importantes en el puerto, y sobre todo que estas empresas de las que estamos hablando sí traen una trayectoria sólida en cuanto a la prestación de servicios, en cuanto a la ejecución de obra. Me comentaban ellos, ¿sabes qué? Pues nunca hemos tenido una observación en los contratos que tenemos, y bueno, en general vienen arrastrando una historia positiva de una relación productiva con CFE, y que de repente empiezan a ver estos fenómenos, pues para ellos sí es algo totalmente inusual. Tuve la oportunidad de estar hace una semana, un poquito más de una semana, en la Termo, platicando con gente de la administración de la misma, donde precisamente llevábamos este punto, y me decían que bueno, que lo iban a revisar, porque no era algo que tuvieran detectado. El detalle fue que nosotros acudimos en función de la petición de una sola empresa a charlar con él. El detalle que se desató a partir de ahí es que pues salimos de esa charla, nos fuimos a comer, y de repente ya tenía 5 o 6 empresas ahí sentados con la misma fenomenología. Entonces les dije, ¿saben qué? Pues bueno, ya esto sí, no quiero decir que hay un patrón, pero sí ya no es un caso aislado, pues. Ya más de 2 es plural, y en el plural ya nos empezamos a mortificar. Entonces, básicamente es eso, que queremos ser muy contundentes en el sentido de que creemos profundamente en que si el gasto se va a ejecutar en Colima, pues debiéramos, una obligación moral debiera ser que parte de ese gasto, en la proporción que se pueda, bueno, habrá contratos que no puedan ganar, habrá contratos en los que se liciten y no ganen la licitación. O sea, no estamos hablando de componendas, estamos hablando de que lo que está en las manos de la administración, poder proponer que la derrama quede en el Estado, pues que esa sea parte de la buena costumbre que hasta el día de hoy había venido siendo, ¿no? Porque, insisto, a lo mejor hay licitaciones y demás que son más complejas, incluso hay licitaciones internacionales de contratos donde pues, compites con el resto del planeta, pero los contratos o las obras que de alguna manera son por invitación, pues sí, insisto, yo creo que debiera tener ese compromiso moral de si es una empresa que ha demostrado ser un buen proveedor, que no tiene observaciones, que ejecuta en tiempo sus obras y demás, pues no dejarlo de invitar. Porque imagínense, ¿no? Si por un lado estamos, insisto, teniendo todos estos devenires y aparte no protegemos o no intentamos pues apuntalar a la gente que está haciendo bien su trabajo, pues entonces sí la situación puede complicarse cada día más, ¿no? Entonces ese es el llamado, ¿no? Que nos entendamos pues que como Cámara es un interés fundamental el fortalecer a las empresas locales, y sobre todo a las empresas locales que tienen, insisto, esa experiencia y ese historial bueno de proveeduría, y pues que no nos los dejen afuera, ¿no? Básicamente es el interés de esta charla con ustedes para pues que nos demos a la tarea todos de que entendamos que en la medida en que fortalezcamos a las empresas locales, sobre todo con los gastos importantes que son, en este caso específicamente de la CFE, las obras de infraestructura, de mantenimiento, de inversión, pues que, vamos, yo no le estoy pidiendo chamba para mis cuates, estoy hablando de empresas
sólidas, empresas reconocidas por la misma CFE, empresas que tienen experiencia. Insisto, hay 2, 3 empresas que tienen más de 20 años trabajando para la Termo, y que este tipo de cosas que, insisto, todavía podemos manejar como casos aislados, pues no se nos vayan a convertir en una tendencia, ¿no? ¿De cuántas empresas estaríamos hablando? Mira, las que estamos, que son socios de cámara y que se acercaron con nosotros son 7, ¿verdad? 7 empresas. No, pues sí, con fenómenos distintos, pero en esa conformación de algo está pasando, pues. Pero bueno, empresas en Manzanillo que le proveen a la Termo, pues deben ser muchas más, ¿no? Obviamente estoy hablando por los socios que se acerquen con nosotros con una problemática y que ya la estamos planteando. Pero debe haber más, que no tenemos necesariamente información de cómo les está yendo. Pero es precisamente lo que queremos, pues, que no se vaya, independientemente de que sean afiliados o no, lo importante aquí es que si es una empresa que da resultados, no debiera ser que no le inviten a participar. Incluso la invitación no garantiza que se lleven el contrato. Por lo menos invitan a 3 en cada obra específica, ¿no? O sea, no estamos hablando tampoco de que por obligación tengan que darle obra a la empresa de Colima, pero pues que ni siquiera le den la oportunidad, eso sí ya como que raspan. Ahora, el sospechosismo nunca es gratuito, y menos ahorita. ¿Tienen ustedes detectado si esas obras están yendo a alguna empresa en particular o si está habiendo alguien beneficiado con eso? Mira, en ese sentido tenemos que ser bien pragmáticos. Obviamente estos muchachos que se acercan con nosotros sí hablan de cierta tendencia, pero no tenemos los datos duros. Entonces, lo que sí sabemos es que de una sana costumbre, y la veo yo, en la que hay empresas que tienen la capacidad de proveer, que lo han demostrado en el tiempo y que no han quedado mal, que las dejen de tomar en cuenta, esa es la parte que a nosotros nos mortifica. ¿A dónde se vaya el resto? Bueno, depende mucho de los números de cada invitación, de cada contrato, quién dé mejor postura, etcétera, etcétera. O sea, obviamente yo no sé qué porcentaje de ese tipo de contratos se los lleva gente de Colima, y vendrán gente de muchas partes a intentar ganarse esos contratos, pero el detalle que es relevante y el detalle que nos brinca tiene que ver con que ya no los estén invitando, o no los estén invitando en la misma frecuencia, pues, o que de repente, te digo, fluyan los pagos y como que están atorando un poquito. Ya es una fenomenología que para nosotros es bien importante. Insisto, hoy todavía no podemos hablar de una tendencia. 7 empresas, sin duda alguna, no son poquitas, pero tampoco son todas, y tampoco quisiéramos decir, ya están maltratando a las de Canacintra. Pues no es cierto, porque son socios muy nuevos para nosotros, apenas de este año. Pero sí que ese fenómeno no se nos vaya a salir de las manos, ¿no? Y sobre todo, insisto, si bien es cierto que legalmente no existe ninguna obligación por parte de CFE de necesariamente invitar a empresas locales, pues bueno, yo creo que en la sana convivencia natural que se debe dar entre empresa y sector privado, pues yo sí creo, eso sí es una convicción personal, que por lo menos moralmente hay un cierto compromiso, porque pues esta gente también vive en Colima, ¿no? Y entonces en la medida en que Colima haya derrama económica y haya empleo y haya consolidación de las empresas, pues sabemos que el fenómeno de seguridad que estamos viviendo, ¿no? Y desafortunadamente uno de los factores fundamentales que detona estas fenomenologías sociales que desatan problemas de seguridad, pues uno de los factores fundamentales tiene que ver con la falta de empleo, con la falta de oportunidades. Entonces, bueno, si lo analizamos desde una perspectiva un poco más amplia, un detalle que puede ser, sacamos a una empresa, pues se nos puede convertir en el efecto mariposa, ¿no? Hasta dónde nos va a impactar con que, híjole, a lo mejor tiene que despedir gente, esa gente no tiene oportunidades, busca qué hacer, etcétera, 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 y terminamos como estamos hoy día con un problema de seguridad, ¿no? ¿Cuánto representa hasta el momento pérdidas para estos 7 empresarios? Mira, afortunadamente yo creo que lo estamos haciendo muy a tiempo. Insisto, si bien es cierto,
la derrama que representa la CFE, la Termo en Manzanillo es muy importante. Bueno, en esa experiencia de las empresas y en esa consolidación de las mismas, pues no son su único cliente, ¿verdad? Tienen más que hacer, pero el detalle, pues, que insisto, no se nos debe salir de las manos, es eso, de que esa derrama, que sí es importante, no se nos escape del Estado, que no se nos vaya nada más por un descuido, vamos poniéndolo así, de que no los están invitando, sobre todo que son proveedores que han demostrado su calidad. ¿Esas 7 empresas dejaron de ser proveedores de No. Ha habido eventualidades, y es justo lo que queremos evitar, que llegue el punto en el que ya no nos inviten a nada, ¿no? Es justamente eso es lo que queremos evitar. Les decía al principio, estamos viendo lunares de comportamiento que no queremos que se convierta en una tendencia que obviamente nos arroje un punto en el que digan, ¿sabes qué? Pues, invitamos a quien tú quieras, menos a los de Manzanillo, ¿no? ¿Han buscado acercamiento con las autoridades o han...? Tuvimos una charla con ellos a partir de la petición de uno de los socios, y te digo que en la charla ellos manifestaban que ellos no lo observaban como un fenómeno generalizado. Como yo en esa ocasión que acudí a platicar con la gente de CFE llevaba la referencia de una sola empresa, dije, bueno, está bien. Y nos pusimos a las órdenes, incluso se abrieron posibilidades de algunos proyectos en conjunto CFE Canacintra. Que espero que esta charla no vaya a echar abajo eso. Aparte, era interesante. Aparte de la comisión. El problema fue, un segundo, nada más, para terminar la idea. El problema fue que, te digo, salimos de la reunión, platicamos con este empresario, y este empresario, pues sí, un poco exacerbado, nos dice, espérate, y en la comida ya me acerco otros 5, y en la cena, porque fue una jornada de todo el día, pues ya éramos 7, ¿no? Entonces, ahí fue donde dije yo, espérate, no es uno, si ya son un puñito, y ese puñito, pues en empleos, pues a lo mejor son 300 feria de empleos que generan esas empresas, o sea, vas haciendo la sumatoria, pues ya se te puede llegar a convertir en un problema, que es exactamente lo que no queremos que suceda. Aparte de la comisión, ¿hay otras empresas que estén incidiendo con esa misma situación? Hasta donde ellos se han manifestado, los empresarios, el problema se ha focalizado con la Termo. ¿Tienen alguna referencia de cuánto simboliza económicamente para los socios de Canacintra en 2015 la inversión que les expeditaron para hacer obras, servicios? Mira, obviamente depende del tamaño de la empresa, ¿no? Hay empresarios que les representa el 50% de su chamba al año, hay empresarios que les representa el 20%, pero más allá de ese dato de posiblemente 2016 puede no alcancen. Sí, o sea, lo que no queremos es eso, pues que se nos vaya, que al rato sea el 10%, claro. Como siempre les digo a los muchachos, a ver, señores, siempre tenemos que ser más creativos, no podemos depender de un cliente. Pero lo que sí es cierto es que esa lana se va a gastar, pues. Y qué mejor que sea localmente, fortaleciendo el mercado interno, ¿no?